El juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante en nuestra provincia continuó con nuevos testimonios y la incorporación del imputado Gustavo Ramón de Marchi. La causa que refiere a torturas y muerte de Alberto Carvajal es el eje central de las actuales sesiones que se desarrollan en este juicio. El acusado Gustavo de Marchi se encontraba prófugo y fue detenido el 27 de febrero pasado en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires. El Tribunal Oral Federal dispuso incorporarlo a la causa luego del pedido del Ministerio Público Fiscal. La declaración de testigos se reanudó con el relato de Carlos Vera, ex detenido durante la última dictadura cívico-militar. Juan Bernardo Pereira fue detenido en 1977 por actividades sindicales. En primera instancia fue alojado en la seccional de la Comisaría 24 en Rawson. Allí fue golpeado e interrogado por el comisario, a quien llamaban el Negro Villavicencio. A mí me llevaron en el 77, fui secuestrado, me torturaron lo del dedo, y después me quedo en la tortura, me da un paro cardíaco. Los informes del Hospital Sauce y el Hospital Mercedes Quiroga se ve cuando me llevaban de que NN, o sea, me querían matar. Bueno, y las torturas las que pasé, las cosas aberrantes que me hicieron, li declarado, me he sacado esa mochila de mi cuerpo, realmente a los 30 años, y venido, o más de 30 años, y venido a decir lo que me habían hecho. Juan Pereira contó que fue llevado al penal de Chimbas. Allí, durante los recreos que le concedían, conoció a Alberto Carvajal, quien se encontraba en muy mal estado de salud, debido a las duras sesiones de tortura que recibía. Sí, estuve con Alberto Carvajal, caminamos yo creo que le daban 20 minutos ahí, media hora, no creo, y caminamos ahí en una cancha, ahí en el penal, y ahí los conversamos, la historia de lo que nos hacían ahí adentro del penal. Y ahí lo que conversaba él, de las cosas aberrantes que pasaba y que no aguantaba las cosas. En el penal lo mataron porque a nosotros nos interrogaron en el penal y él seguro que ha quedado en los interrogatorios. Lo confirmo, lo digo y lo voy a decir 100.000 veces si es necesario, que sí que lo mataron en el penal. El exteniente Gustavo de Marchi es uno de los imputados más señalados por testigos y víctimas como uno de los encargados de detener y torturar gente en la última dictadura. La visión que tiene de Marchi de la política nacional no coincide en absoluto, pero no por que estemos en veredas políticas distintas ni nada de eso, sino que los datos históricos que da son inexactos, históricos, no ya de interpretaciones políticas. No es mi función, aparte como fiscal, polemizar políticamente con ningún imputado, ni con de Marchi tampoco, pero bueno, nos encargaremos en su momento de señalar que algunos y varios de los datos que ha dado él en cuanto a historia y en cuanto a lectura histórica de la realidad nacional en la década del 70 son inexactos. El imputado negó haber tomado declaraciones a las personas detenidas y afirmó no recordar nada sobre estos hechos. Gustavo de Marchi afirmó que existe una universidad de testigos que debilita la verdad. Aquí hay un plan sistemático de preparación, hay una escuela, una universidad de testigos, donde al testigo le escriben, como vino Pereira con algo escrito acá, donde evidentemente le han dicho, vos tenés que decir esto, esto y esto. Y en cuanto alguien lo saca del libreto, empiezan a patinar. Esa es mi opinión personal. Y todo eso obedece a un fin espurio de plata, indemnización. Si acá no hubiera plata y acá hubieran renunciado todos a percibir algún beneficio del Estado, no como ahora encima que el gobierno le va a dar un subsidio a los que prueben que fueron detenidos por alguna causa política en aquellos años, evidentemente que podría ser más creíble todo. No vamos a interrogar a todos los testigos para que confrontarlos con los dichos de Marchi, porque me parece que es darle demasiada entidad a los dichos de Marchi. Y bueno, esto también lo puedo decir ahora, esto es falso, o sea, sostener que hay una confabulación de testigos para declarar en un juicio en contra de estos, o todos, o alguno de los imputados, se choca con la realidad, pero por varios motivos. Primero, porque ya aparte desnaturaliza el significado de brindar testimonio en un juicio como este. Y si hay algo que yo he rescatado en todos los juicios en que he intervenido por delito de lesa humanidad, es la veracidad de los testigos. Porque es muy fácil 30 y pico años después venir acá y decir una cosa por la otra, porque y sin embargo no he tenido jamás, nunca un motivo para dudar de la verosimilitud de un testigo en los juicios de lesa humanidad que me tocó intervenir, inclusive este. Entonces el comentario
es inexacto, o sea, desnaturaliza el significado de los testimonios, desnaturaliza el hecho de ser víctima del terrorismo de Estado y presentarse ante un Estado de derecho, ante un tribunal de un Estado de Derecho, pero además es inverosímil desde el punto de vista que se lo evalúe. Creer que los testigos en la década del 80, 85, ya estaban confabulando para declarar en un juicio como este cuando ni siquiera sabían que podía darse un juicio como este, y sobre todo en la historia argentina, que ha pasado por momentos, es más los momentos de impunidad que hemos sufrido que los momentos de justicia, como los que estamos atravesando, es directamente un disparate. Pero bueno, hemos preguntado a todos, lo podríamos haber hecho hoy, lo podríamos haber hecho la semana pasada, hemos preguntado a 2 o 3 testigos y que lo niegan rotundamente, como para demostrar, para que quede sentado que acá es impensable pensar que ha habido una confabulación o que las víctimas del terrorismo de Estado se pusieron de acuerdo para perseguir, o para que se persiga, o para que se condene. El único acuerdo, me animo a decir, que guía a los testigos víctimas por los delitos de lesa humanidad, es buscar justicia. Y eso es el único, digamos, interés común que tienen, es buscar justicia por los graves hechos que han padecido ellos o sus familiares. Pensar que hay una confabulación está totalmente de más. En cuanto a su retiro voluntario, se realizó la lectura del dictamen de la Asesoría Jurídica del Ejército, que se refiere al sumario que se le efectuó por los delitos de violación, estupro y abuso deshonesto. ¿Recuerda usted haber estado sumariado? Jamás he estado sumariado, y menos por un delito de violación. Bueno, porque esto es lo que está aquí en el... usted leyó el 12 de agosto... Un dictamen de la Asesoría Jurídica del Ejército. El imputado Gustavo De Marchi finalizó su declaración cuestionando la coherencia del relato y las pruebas de las lesiones de los testigos. Porque yo insisto nuevamente, si a una persona le pegan, como dicen, que le pegan con una pistola en la cabeza, doctor, yo quisiera hacer una reconstrucción de los hechos, que a mí me permitan, yo no lo podía hacer, ¿no es cierto?, pegarle con una pistola en su cabeza, a ver si no le abollo o no le abollo el cráneo. Entonces, evidentemente no es creíble. Aquí hay un común denominador preparado aviesamente como para que todo coincida y crear este relato de crueldad. El relato de crueldad que se prueba en la falacia de los simulacros de fusilamiento. Héctor Ramón Molla fue detenido en su domicilio en el año 1976 por razones políticas, ya que su padre militaba en el Partido Comunista. Durante su detención en la central de policía, fue torturado con golpes y picana aplicada en el estómago, los testículos y el ano. El testigo, mientras realizaba su relato, mostró al tribunal las marcas causadas por los maltratos. Héctor Molla luego fue trasladado al penal de Chimbas. Allí, desde la rendija de su celda, reconoció en 3 oportunidades a Alberto Carvajal. En una segunda presentación, Molla manifestó que luego de su declaración, 2 personas vestidas de civil fueron por su domicilio para llevarlo a declarar a Buenos Aires. Él se negó a ir y decidió denunciar esto ante el tribunal, quien le otorgó custodia como parte de los servicios de protección de testigos. La particular de los hermanos Molla, bueno, que era que no tenían una activa militancia política, y además es muy llamativo el altísimo nivel de brutalidad que tuvo la detención. La violencia física que recibió Molla fue tan marcada que inclusive, bueno, de una forma muy ostensible se paró en la audiencia y mostró los signos físicos de esa tortura. Justo esto sucedió casualmente cuando minutos antes la defensa se habían sugerido y algunos diputados habían sugerido en su declaración de marcha, había sugerido que no había rasgos físicos o signos físicos de la tortura. Es impresionante, fue una casualidad increíble, pero justamente minutos después de la declaración de Marchi indagatoria de Marchi, diciendo que no había rasgos o signos distintivos que quedaran en el cuerpo de estas torturas, el señor Molla se paró en la audiencia y mostró estos síntomas, estos signos físicos del maltrato recibido, ¿no? A raíz de la causa Carvajal declaró también Augusto Olivera, exguardia de infantería que cumplió funciones en el penal de Chimbas durante el golpe. Ramón Fernández es el exguardia de infantería que custodió a Alberto Carvajal la noche de su muerte. Segundo Fortunato Flores, ex jefe de celadores,
recordó cuando vio al personal del ejército trasladar a Alberto Carvajal hacia el locutorio y negó haber visto su cuerpo sin vida en agosto de 1977. Juan Carlos Araya sostuvo que cuando estaba realizando el recuento de los internos, encontró a Alberto Carvajal colgado de una manga de un pullover. Benito Castro declaró que el día 18 de agosto de 1977 realizó el recuento de los internos junto al oficial Juan Carlos Araya y comprobó que Carvajal estaba colgado. El tribunal pudo escuchar también las declaraciones de Héctor Fernández, expenitenciario del penal de Chimbas. Pablo Rivera fue el oficial penitenciario que encontró a Carvajal muerto en su celda la mañana del 18 de agosto de 1977. Finalmente amplió su declaración José Ángel Morales, quien ordenó descolgar el cuerpo de Carvajal. Condice el testimonio de los penitenciarios con lo de las víctimas, en detalles pero groseros hasta los detalles menores. Y me ocurre lo mismo, o sea, percibo lo mismo que percibí en San Rafael y que percibí en Mendoza, o sea que es cuando se llama a testimoniar a personas que han estado involucradas de alguna u otro modo en el aparato represivo que dominaba en esa época en nuestro país. Y bueno, ¿cómo lo vamos a evaluar? Bueno, eso lo estamos determinando. Si entendemos que hay verosimilitud en algunos puntos, si entendemos que hay olvido en otros, o si entendemos que hay mentira en algunos puntos, y cómo pararnos frente a eso. Yo, por ejemplo, en San Juan tuvimos varias declaraciones de policías, ¿no?, de penitenciarios, que pertenecían a un par de reparticiones, a 2 comisarías, y que también concurrieron al juicio, y el no me acuerdo, no sé, era lo que predominaba en sus declaraciones. Yo no valoré ninguna de esas declaraciones, y al final de los alegatos pedí las compulsas, que se denomina, o sea, sacar una copia para investigar a estas personas desde el punto de vista penal. Yo con esto no quiero decirle que vamos a hacer lo mismo acá, lo vamos a evaluar, pero las contradicciones, y eso es la riqueza que tiene el juicio oral, las contradicciones quedan en evidencia. Que un penitenciario me diga que en el pabellón 6, dedicado a los presos políticos, no entraba ningún efectivo de otra fuerza, que parece que no entraba nadie, y hoy acabamos de escuchar un testigo que entraba un imputado de civil a los gritos e insultando a los presos a ese pabellón. Bueno, es una contradicción severa. Bueno, ahí después evaluaremos nosotros, y después luego lo hará el tribunal, a quién creerle y quién miente y quién no, y en base a varios argumentos y varias pruebas que tenemos además de los dichos, porque están las pruebas documentales, etcétera, etcétera. La arquitecta Silvia Pont brindó un importante testimonio por ser víctima de la represión en aquellos años y también por ser la última persona que estuvo en contacto con Alberto Carvajal antes de su muerte. El día 27 de julio de 1977 fue detenida junto a Alberto Carvajal y su esposa, Zulma Carmona. En ese momento estaba en el lugar personal del ejército, que en una táctica de encerrona estaban esperando a que llegara alguien, llegamos nosotros, se baja Alberto, lo hacen entrar brutalmente a la casa y nos apuntan a nosotros con armas largas para que bajemos del auto. Así fui detenida, permanecimos allí un tiempo, unas horas, y después nos trasladaron al D2. En la central de policía, y de allí, eso fue en la mañana, y a la tarde, casi noche, nos trasladan al penal de Chimbas. El 17 de agosto de 1977 fue sometida a un interrogatorio junto a Alberto Carvajal, horas antes de su muerte. En mi caso no podía hablar, tenía que solo manejarme con la cabeza, decir sí o no con la cabeza. Y en el caso de Alberto, que es introducido a la habitación para este fin, de entrada él venía quejándose de dolor, y ellos le hacen una pregunta, como yo no puedo reconocer lo que dicen ni quién es, por la forma distorsionada de tanto dolor que estaba sufriendo, lo vuelven a golpear en forma brutal.
Él vuelve a hablar, en ese momento yo digo que sí, o sea, hago seña con la cabeza de que sí lo he reconocido y he escuchado, y posteriori a mí me separan, me amenazan con que al día siguiente me tocaba a mí ser torturada porque ya sabía yo cómo era el sistema, que nosotros pertenecíamos a ellos. Yo soy retirada y él queda ahí, es la última vez que alguien lo escucha, y a partir de ahí se producen los sucesos que terminan en su asesinato. La arquitecta Pond afirmó que a Alberto Carvajal lo mataron durante las duras sesiones de torturas que recibía. Y las intenciones que tuvieron al detenernos en ese día y en esa fecha fue que el día anterior se había hecho el cierre de campaña financiera, que era una actividad tradicional del partido que siempre se hacía en ese mes. En la casa de Roberto Montero no queda nada, por lo cual uno también, yo expreso que entre las cosas que podían estar buscando eran pruebas y el dinero que podría haber sido reunido en motivo de esa reunión. En junio de 1977, Silvia Pond fue trasladada al servicio penitenciario de Devoto en Buenos Aires y allí estuvo detenida hasta junio de 1979. Ella, bueno, no solo mostró, evidenció, relató cómo sucedió su detención, que además particularmente sucede en la detención junto con otras personas, así que bueno, nos sirve para identificar fechas, contextos, lugares, personas responsables para otros hechos también, su situación en el penal de Chimbas, pero también la de otras mujeres, que inclusive algunas que podrían haber sido víctimas de alguna tentativa de violación, por ejemplo. Esto ya fue referido también por otros testigos.